Vamos a continuar con este estudio sobre la oración. Este capítulo se llama El patrón de la oración y analizamos cómo el Señor Jesús nos enseña a orar. Es imposible tratar este tema sin ir a la parte en que Jesús nos enseña y dice, oraréis así. Sus discípulos le piden a Jesús cómo orar. Y el Señor les enseña una forma que no es una forma, podríamos decir, repetitiva, donde nosotros debemos decir cada palabra exactamente, porque si no se transformaría en un rezo, en una repetición. Y vamos a ver que el Señor nos dice que no caigamos en eso. Entonces, ¿qué es lo que nos da el Señor? Un patrón, un orden, que debe incluir nuestra oración. Entonces, ¿puede la oración cambiar las cosas? Sí. Entonces, esta es la primera parte de este capítulo del patrón de la oración. Ahí vamos a ver por qué cada parte de la oración del Padre Nuestro es más o menos largo por cada parte. Pero vamos a ver solamente algunos. El patrón de la oración en el Sermón del Monte. En Mateo 6, 5 al 9 dice, está ahí, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús está en el monte orando, enseñando. Él se pone en la ladera del monte y está toda la gente oyéndolo. Y es como lo vemos en la imagen. Y el sermón del monte, a veces pensamos que son solamente las bienaventuranzas, Mateo 5. Pero nos damos cuenta que el sermón del monte es el 5, el 6, el 7. Y aquí, ¿dónde estamos leyendo? En Mateo 6. Dentro del sermón del monte, Jesús enseña a orar. ¿Y qué es lo que dice? Cuando oremos, no seamos hipócritas. Porque uno puede ser hipócrita orando, sí. Uno puede mostrar una cara o decir muchas cosas. Pero finalmente, ¿por qué lo dice que es hipócrita? Porque estaríamos engañándonos a nosotros mismos, porque ¿a quién le estamos hablando? A alguien que no le podemos mentir. Pero aún así, le podemos mentir a los demás. Hay personas que llegan a ciertos lugares, iglesias, se presentan como cristianos, pasan meses, años, están en un puesto de liderazgo y aunque parezca increíble, esas personas nunca han sido cristianas, nunca han sido hijos de Dios. Me tocó una vez participar en un evento de jóvenes donde el organizador del evento, que llevaba años y trabajaba para la Sociedad Bíblica Chilena, uno se imagina que quien trabaja en ese lugar tiene que ser mínimo un cristiano. Y uno de los líderes que estaba ahí sube al escenario, porque era un evento de jóvenes, y dijo: yo quiero honrar en esta tarde a esta persona y quiero invitarlo a que haga la última oración. Y esa persona, que era el líder encargado ahí, no pudo orar. Se excusó, dijo que estaba nervioso y pidió, y en un momento estaba tan mal que tuvo que salir y todos quedamos así como plop. ¿Qué pasó? Y fue un momento bastante incómodo.
Y otro de los líderes subió al escenario y dijo, queremos decir la verdad. Él no es cristiano. Por eso no pudo orar. Y a todos quedamos así como, oh. Qué lamentable que haya llegado hasta ese punto una persona que debiera mínimo ser cristiano. Y yo creo que lo pillaron volando abajo. Jamás pensó que lo iban a llamar a orar frente a todos. ¿Y qué podemos decir? Que seguramente en los tiempos de oración esta persona hacía alguna mueca, cerraba los ojos, balbuceaba cosas así, pero jamás oró. Porque un cristiano, por muy nuevo que sea, los niños en la escuela bíblica, en los buscadores de tesoros, oran. Por lo menos yo le digo, ora tú, y ellos oran. Aunque sea pequeñita la oración, pero lo hacen. Pero esta persona, un adulto podríamos decir, no pudo. Ahora yo creo que había algo más, el Espíritu Santo no lo dejó. Porque ya sería demasiado, ¿cierto?, estar ahí. Porque la mayoría de los que estamos ahí ya servimos al Señor con hartos años, con harto tiempo, y que venga otro a... Como que Dios nos permitió también. Hay muchas cosas que el Señor nos permite. Por eso el Señor dice, no sean hipócritas al orar, como los otros, que les gusta orar frente a los demás, les gusta orar con grandes palabras. Y hermano, no es necesario usar palabras de la Reina Valera 1909 o de la Reina Valera 1960. Es tener una comunión respetuosa con Dios, porque a veces uno se encuentra con jóvenes o cristianos que toman muy a la ligera y oran como si fuera cualquier persona. También hay que tener cuidado con eso y deberle respeto al Señor. Y ahí dice que todos aquellos que oran para aparentar algo ya tienen su recompensa. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no les va a responder esa oración, sino que ¿cuál es la recompensa que tienen? Que los demás los admiren. Eso nomás. Algo súper bajo. El reconocimiento del público, nada más. Ya, muy bien, tú aparente quieres ese reconocimiento del público, eso vas a tener y nada más. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Mas tú cuando ores, ¿dónde debe ser nuestro tiempo de calidad de oración? En privado. No puedo esperar, hermanos, a la reunión para orar. No, cuando yo estoy el domingo en la adoración, ese es mi tiempo más genial. No debería ser. Debería ser en nuestra intimidad, ya sea en su dormitorio, en el baño, en su oficina o en cualquier lugar, pero que sea un lugar donde usted sabe que está con Dios. Y dice que cerrada la puerta para que nadie nos interrumpa. Hoy en día sí se puede. Cuando usted tiene una reunión importante, imaginemos por videollamada, videoconferencia, usted dice no me molesten. Y se puede tener un tiempo de oración sin que nos molesten. Y los aparatos tecnológicos tienen algo que se llama no molestar. Usted le aprieta el botón y nadie le molesta. No le llega ninguna notificación, ni tampoco llamadas. Y eso cuando yo vengo a la iglesia lo pongo y ni siquiera suena ni por si acaso. Y yo creo que se debería dar el aviso cada vez que hay reunión. Póngale eso porque es bastante feo que estén sonando los celulares, ¿cierto?, en las reuniones. Y dice, orando, no uséis vanas repeticiones. ¿Se acuerda lo que dije yo del rezo? Aquí Jesús está diciendo, no repitamos. Para los católicos, los Padres Nuestros, las Ave María son repeticiones. ¿Puede alguno darle sentido? Sí, tienen un sentido. Pero ¿qué sucede con el tiempo? Se va a gastar. Como los gentiles dice que piensan que por su palabrería serán oídos, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él sabe lo que necesitamos, pero no por eso no se lo vamos a decir como lo aprendimos la vez anterior. Sí o sí tenemos que igual decirlo. Vosotros pues oraréis así, y ahí dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y ahí sigue.
es un bosquejo de prioridades, el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro Jesús estaba proveyendo un bosquejo de prioridades o las cosas que deben ser prioridades en nuestra vida de oración. Y vamos a ver las secciones del Padre Nuestro una a una. Es decir, si usted quiere hacer una oración completa, de acuerdo a la voluntad de Dios, debiera tener cada una de estas secciones. Si usted solamente ora para pedir algo y dice en nombre de Jesús, amén, le faltaron varias. Si usted solamente lo alaba, le faltó lo demás, y así. Entonces vamos a ver que este es un bosquejo de prioridades. Ya lo primero es Padre Nuestro. El término Padre casi nunca se usaba para hablar de Dios o para dirigirse a Él en oración en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento Jesús nos llevó a una relación íntima con el Padre, rompiendo la división que simbolizaba el velo del templo. Jesús nos dio el incomparable privilegio de llamar a Dios Padre. En el Antiguo Testamento no se era permitido, era demasiado cercano. Usted sabe que los israelitas ni siquiera podían nombrar a Dios, porque su nombre es santo. Entonces no lo iban a ensuciar con su lenguaje humano, por lo tanto no lo pronunciaban. Ellos nunca pronunciaban el nombre de Dios. Lo que hacían era cambiarlo por un atributo de Dios, como el Señor, o el Rey, o nuestro amo, o nuestro eterno, claro, algún atributo, el justo, el verdadero, el Dios santo. Pero el nombre propio del yo soy, no, ellos no lo nombraban y hasta el día de hoy no lo nombran. Entonces decirle Padre a Dios era demasiado cercano. Pero Jesús trajo una cercanía. Él siempre se identificó como el Hijo y como Dios el Padre. Lo vemos en el bautismo. Aparecen los tres. La voz, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Está Jesús ahí como el Hijo y aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces, gracias a Jesús se rasgó a la mitad el velo del templo. Esto sucedió cuando Jesús murió en la cruz. ¿Qué quiere decir? Que tenemos entrada a una cercanía con el Padre. Es irónico que hoy vivamos en un mundo que asume que Dios es el Padre de todos, que todos los hombres son hermanos. Lo oímos en los clichés, la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres. Pero la Escritura en ningún lugar dice que todos los hombres sean nuestros hermanos. Sí dice, no obstante, que todos los hombres son nuestro prójimo. Suena fuerte y suena pesado, cortante. Pero no todos son nuestros hermanos. Sí, todos son nuestro prójimo. Y hay que entender esa diferencia. Las personas que no tienen a Dios son nuestro prójimo. Pero quienes sirven al Señor son nuestros hermanos. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante tener claro que yo no puedo llamar hermano a cualquiera. Y tampoco cualquiera puede decirle padre a Dios. Nada en la Biblia indica que las personas puedan dirigirse a Dios en un tono familiar o dirigirse a Él como su padre. La única excepción se da cuando la persona ha sido adoptada en la familia de Dios. Es el único momento en que la persona tiene la oportunidad de decirle padre a Dios. Habiendo expresado la fe salvadora en la expiación de Cristo y habiéndose sometido a su señorío. Entonces no podemos tomar a la ligera la salvación de Jesús ni pertenecer a la familia de la fe.
no es cualquier cosa, es un privilegio. Vamos a leer Juan 1:12, una palabra conocida. Tengo la versión NTV, dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es un derecho que se adquiere. No todos tienen ese derecho. Bueno, todos los que hemos hecho los estudios bíblicos, sabemos que hay hijos de Dios en el sentido general, como criatura de Dios, y están los hijos de Dios en sentido especial, que son los que tienen a Cristo en su corazón. Por lo tanto, ¿quiénes tienen el derecho de llamar a Dios Padre? Nosotros, los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. ¿Las personas que no tienen a Jesús en su corazón pueden decir que Dios es su Padre? No. Pero no es porque nosotros queramos ser exclusivos como esos niños, ¿cierto?, egoístas que no quieren compartir a sus padres. Que viene otro niño y le dice: papá, no, no es tu papá, es mi papá. Pero si somos hermanos. Comerciales del Manjar Colún. No es que nosotros seamos egoístas. Vamos a ver ahora la palabra que Jesús dice que es así. Que no cualquiera puede ir y decirle Padre, porque seríamos, como se dice, muy patudos. Solamente los que tienen a Cristo en su corazón, que son hijos de Dios, hemos podido pasar a ser hijos de Dios. Ahí lo dice en Juan 1:12. Y este es uno de los versículos que se utilizan para evangelizar. Entonces, ¿qué se le dice a la persona nueva, al que no conoce a Cristo? Tú al recibirlo pasas a ser a la familia de Dios. Pasas a ser adoptado por el Señor. Si tú no lo aceptas, no eres parte de la familia, de la fe. El derecho para dirigirse a Dios. Jesús es la única persona con el derecho legítimo y último de dirigirse a Dios de esta forma, porque solo Jesús es el monógenes, el unigénito del Padre, quien ha existido desde toda la eternidad en una relación filial única con el Padre. Podríamos decir que el único que tiene el derecho legítimo, original, es Jesús, el único. Nosotros no tenemos ese privilegio. Pero parece algo obvio, como que, Dios es mi Padre, así. Pero no es tan fácil. Ahí mismo, en Juan 1, pero el versículo 14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. O sea, el Padre originalmente o desde siempre, ¿cuántos hijos ha tenido? Solo uno. El único. Dice el único. O la Biblia está equivocada. No, que es un decir, no es que sea el único. Hay más. No, es el único. Acabamos de leer que somos adoptados porque no somos legítimos. El caso de los fariseos en Juan capítulo 8, ahí puede buscar en su Biblia, ponerlo ahí en el capítulo 8. No lo vamos a leer completo, solamente la parte que nos interesa ahora en este tema. Es que los fariseos aseguraban ser hijos de Abraham. ¿Ha leído eso? Ellos le dicen a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham, por lo tanto Dios también es nuestro Padre. Ellos dicen que por asociación, porque son judíos y vienen por esa línea genealógica, por esa asociación ancestral. Es como que nosotros dijéramos que somos hijos de Bernardo O'Higgins, una cosa así, o de Caupolicán. Puede ser que sí o que no, que se haya perdido por ahí la sangre, o que se juntaron
pueblos de otros lados y al final llegaron a Chile y se fusionaron y listo. Y ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, somos igual hijos de Dios. Jesús desafió esta concepción judía en los versículos 39 al 40 y el 44. Dice, vamos a leerlo. Juan 8, 39 al 40 dice, nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. O sea, Abraham tenía fe y estos hombres no tenían nada de fe. Podría decirse que Jesús les dijo, ustedes no se parecen en nada a Abraham. Ustedes no son sus hijos. Y el versículo 44, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Se le pasó un poco la mano a Jesús. Ten cuidado, Jesús, no nos vaya a faltar respeto. Para Jesús no es a la ligera decir, ya vengan, somos todos hijos del mismo Padre. ¿Hizo eso Jesús? Los paró en seco. Y ni siquiera los trató con cariño. Les dijo una verdad que dolía. Primero, que no eran hijos de Abraham, que eso era mentira. Porque no obedecían, ni tampoco tenían la fe de Abraham. Y segundo, les dice quién era su padre. Hay una distinción clara entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y en este caso Jesús está diciendo, aquí solamente hay un hijo de Dios y los otros son hijos del otro, del diablo. Y él les dijo, ¿por qué? Porque ustedes hacen las obras malvadas que él hace. Y él es asesino desde el principio y es mentiroso. ¿Y qué querían hacer los fariseos con Jesús? Matarlo. Es por eso que ningún cristiano debería tener ni siquiera el pensamiento, como le dije, Jesús lo enseña, de querer hacerle daño a otro, de querer matarlo. El que le dice fatuo, tonto a su hermano, el que lo insulta, ha sido condenado. Está deteniendo desde la raíz lo que sigue, que es la agresión. ¿Cuántos hombres han asesinado a su esposa, a quien declararon amar, por un arrebato de ira? Y que cuando se dan cuenta de lo que hicieron, se suicidan. O tratan de quitarse la vida. O viceversa. O cuando lo hacen contra los niños, que eso también ha sucedido últimamente también. Y aunque suene fuerte, todas esas acciones son del padre que es el diablo, porque él es el asesino. Por lo tanto, por mucho, hermano, que usted tenga algo en contra de otro, jamás debería llegar siquiera a pasarse por la mente que esa persona se muriera. Ojalá se muera, porque estaríamos siguiendo la doctrina del padre que es el diablo. ¿Y qué es lo que querían estos fariseos? Ellos querían mantener su autoridad. Jesús desafiaba lo que ellos estaban enseñando, lo que era su estatus. ¿Cuál era la solución? Matar a Jesús. Y Jesús les dijo, ustedes me quieren matar, por lo tanto su padre es el diablo. Entonces, esto llevando a lo que hoy vivimos, los hijos de Dios son los que han recibido a Cristo en su corazón. Y los que están fuera de Dios están guiados
por el otro padre. Están guiados por Satanás. Pero la gente puede decir, a mí no me pasa nada malo. Yo trabajo, me va bien, gracias a Dios, dicen incluso. ¿Pero por qué sucede eso? Porque obviamente a los que tiene controlado el enemigo no los va a seguir hostigando porque ya están bajo su dominio. Dice la Biblia que un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Por lo tanto, tiene que haber un poco de sabiduría en lo que tiene Satanás. Y dice la Biblia que es astuto, es sagaz. Pero los hijos de Dios tenemos al Señor. Y aunque tengamos algunos ataques, algunos problemas, nos afirmamos en Él. Y aunque suframos, lo mejor es obedecer al Señor. Que Él sea nuestro Padre. Y como sale en la imagen, solo hay un camino al Padre que es Jesús. La única forma de tener a nuestro Padre celestial es a través de Jesús. No hay otra forma. Bueno, vamos a ir a Romanos 8:14. Romanos 8:14 al 17. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes que han recibido un espíritu ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Pablo enseña que solo por el Espíritu Santo es que podemos llamar Padre a Dios. La persona natural, la persona común y corriente puede decir, Padre, ayúdame. Pero de ella que Dios lo escuche es otra cosa. Pero es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, el que cuando nosotros decimos Padre, Él dice, sí, es mi hijo y lo voy a ayudar. Cuando estamos en algún lugar público y vemos a un niño gritar, mamá o papá, usted no sale corriendo, hijo, ¿qué le pasa? Porque no es su hijo. Y a lo más, si es que no hay ninguna respuesta, uno se acerca y le dice, pobrecito, ya nosotros te ayudamos. Se le perdió el papá. Por lo tanto, cuando la gente que no conoce a Dios le grita a papá, o él dice, no es mi hijo. Pero sí escucha a los hijos de Dios, a sus hijos. El Espíritu de Dios dice que nos hace clamar, aunque nosotros le digamos Padre, el Espíritu Santo, ¿cómo lo lleva? Con una cercanía, de decir, Abba Padre. La filiación con Dios es un acto jurídico espiritual. La palabra del Nuevo Testamento para esta transacción es adopción. Y hoy en día lo sabemos por la ley, porque no cualquiera puede decir, ir al registro civil y ahí los dos va el papá con el hijo. Ya, yo lo adopto, listo, ya firme aquí. ¿Es así o no? Hay que hacer un trámite engorroso, largo. Por lo tanto, con Dios tampoco es tan fácil. Hay un trámite que es espiritual y tiene que ver con ser hijos de Dios y pasar a ser de la familia de Dios. Debido a nuestra relación adoptiva con Dios, a través de Cristo, nos convertimos en coherederos con Cristo. Adquirimos derechos. Cuando nuestros padres fallecen, ¿qué sucede? Se pasan inmediatamente los bienes a nuestro patrimonio. Somos herederos. Y no es que alguien venga y dice, ya, tú vas a heredar, tú. No. Automáticamente, por el solo ministerio de la ley. O sea, sucede. Es así. Lo único que hay que hacer es hijo, nada más. De la misma manera con el Señor. Ya somos hijos de Dios, entonces ya somos herederos del Padre y además coherederos con Jesús.
O sea, nos pone en un estatus que nosotros ni siquiera merecemos ni por si acaso. La palabra nuestro significa que el derecho a llamar a Dios Padre no es solo mío, porque Jesús no dice Padre mío. ¿Dice eso? Mío nomás. Es nuestro. O sea, Jesús ¿qué nos dice? Les comparto mi Padre, pero a los que me reciben a mí. La palabra nuestro tiene que ver con que no es solo mío, es un privilegio corporativo que le pertenece a todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Jesús no se lo guardó ni se lo reservó solo para él, sino que es bastante generoso para compartirlo con los demás, que somos nosotros. Y que bueno, si no, no podríamos acceder a este privilegio. Entonces, por eso estas palabras a veces uno dice, el Padre Nuestro. Y tiene realmente relevancia cada una de estas palabras. Vamos a avanzar ahí. Luego que dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Dónde está Dios? Padre, en el cielo. La mujer samaritana estaba empeñada en un lugar geográfico para la adoración a Dios. Ella le dijo a Jesús, ¿dónde hay que adorar? ¿En el monte Gerizim que tenemos nosotros? ¿O allá en Jerusalén? Y sabemos que Jesús le dijo que Dios busca adoradores. No es el monte, no es el Cerro Chena o el Santa Lucía. Somos nosotros. Ciertamente Dios es omnipresente, está en todo lugar. Y donde estén sus adoradores, ahí se va a rendir adoración a Dios. Aunque el llamar a Dios Padre nos acerca a Él, existe un elemento de separación. No podemos venir a Dios con arrogancia y presunción. Es decir, cuando oramos debemos recordar quiénes somos y a quién nos dirigimos. ¿Dónde estamos nosotros? Parados en la tierra. ¿Ha escuchado la expresión? No, yo tengo bien puesto mis pies en la tierra, como diciendo yo soy humilde. O sea, no se me sube el humo a la cabeza. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Nuestro Padre es cercano, sí, pero Él es Dios. Está en los cielos gobernando. ¿Se da cuenta? Por eso yo le decía que debemos tener cuidado con faltarle respeto al Señor. Y hay gente que ocupa expresiones hasta que dan ganas de darle un bibliazo santo. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Y hay personas que encuentro que está bien que lo tratan de usted a Dios, y está bien, mientras se mantenga el respeto. Y acá dice que debemos acercarnos al Señor sin ser arrogantes ni presumidos, porque nada hemos hecho. Y nos encontramos con personas, con líderes, con ministros, podríamos decir, que se presentan ante Dios en oración arrogantemente, como si ellos estuvieran en una posición mejor que los demás. Y sabemos que Dios no tiene favoritos, porque dice que no hace acepción de personas. Somos todos por igual. Y si fuera así, hermanos, solamente leamos cómo se describe a sí mismo Pablo. Dice que el peor de todo. Pablo dice que si hacemos una fila en el cielo de los más grandes a los más chicos, él estaría el último. Pablo, el apóstol Pablo diciendo eso. Imagínense nosotros, como, no, yo voy a estar allá, ¿cierto? Como una cantante dice, yo voy a ir de las primeras, y ella va a ir de las primeras. Es lo que menos hay que decir. Como Juan y Jacobo, que querían sentarse en los primeros puestos. No saben nada. Que eso está en la voluntad del Padre, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde está Dios? En los cielos. Mientras nosotros estemos en la tierra, cualquier cosa puede pasarnos, mientras que Dios va a seguir gobernando. También dice, santificado sea tu nombre. Él es celestial, nosotros somos terrenales. Por lo tanto, Dios es santo. Él es perfecto, nosotros imperfectos.
Él es infinito y nosotros somos finitos, o sea, terminamos, comenzamos y terminamos. Él es santo y nosotros profanos. ¿Qué quiere decir? Que somos sucios. No estamos 100% en la perfección. Jamás debemos olvidar que para nosotros Dios es lo completamente otro, o sea, no hay nada que se pueda comparar a Dios. Dios es único en su género, no hay nada en toda la creación, ni las constelaciones, ni las nebulosas, que los científicos dicen que tienen millones y trillones, cuatrillones de años de antigüedad, nada de eso se puede comparar a Dios. Dios está al lado y es un totalmente otro, completamente otro, diferente a lo que podamos imaginar. Los hijos de Aarón olvidaron esto. Pensaron que Dios era cualquier Dios. ¿Y qué hicieron? Ofrecieron un fuego extraño, dice la Biblia. Tomaron incienso, el incensario, y ofrecieron un fuego que no le correspondía a ellos hacer. Lo más probable es que ellos hayan utilizado una mezcla diferente de lo que Dios les había mandado hacer. ¿Y se dan cuenta la necedad? Porque cuando a nosotros nos dan una instrucción, igual le queremos meter, no, si eran 2 cucharadas, pongámosle 3. Y quedó salada la cuestión. Porque no seguimos las instrucciones. Dijeron 5 minutos, yo le voy a dejar 7 minutos. Se quemó. ¿La carta está bien como está escrita? No, pues yo le quiero agregar esta frase final. Y esa frase final hizo que la otra persona se enojara o rechazara la propuesta. Pero aquí ellos no obedecieron. Vamos a leer Levítico 10 del 1 al 3. ¿Ha leído usted esta palabra de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, los herederos del sumo sacerdote? Levítico 10 del 1 al 3. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante Él un fuego equivocado, diferente al que Él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo, y murieron ahí ante el Señor. Así que Moisés le dijo a Aarón: esto quiso decir el Señor cuando dijo: demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí, demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y Aarón guardó silencio. Debe haber sido fuerte saber que sus hijos estaban ahí quemados y que Moisés le dijera: es la santidad de Dios y ni se te ocurra decir una palabra. Sabemos por la palabra que ni siquiera se le permitió hacer luto. ¿Por qué? Porque el juicio que cayó sobre estos dos, podemos decir jóvenes o hombres, era sumamente perfecto y justo. Y los demás tenían que decir sin comentarios: está todo ok. Y yo creo que hubo un silencio de ni decir pío, porque imagínense que eran hombres apartados desde su nacimiento para la obra del Señor. Ellos vivían en la presencia de Dios, entraban a ver el altar, el mismo altar donde estaba la presencia de Dios, y que ellos cambiaron algo a su parecer y que murieran en el acto era algo sumamente fuerte. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? Que Él demostrará su santidad. Por eso, hermanos, el mismo Dios de ese momento es el mismo Dios que servimos nosotros. Y Él es santo. Santificado sea su nombre. Por eso debemos tener cuidado con las cosas que hacemos.
que no agradan a Dios debemos dejarlas. Porque solo por su misericordia no aparece un fuego y no nos consume. ¿Podría hacerlo? Sí. Y gracias al Señor que no lo hace. Es solo por su misericordia. La máxima prioridad del cristiano es ver que el nombre de Dios se mantenga santo. Esa es nuestra prioridad. En nuestra oración se debe manifestar, santificar el nombre de Dios. Porque Él es santo. Si esa fuera la única petición que la comunidad cristiana hiciera, y si los creyentes le hicieran fervientemente, sospecho que el avivamiento por el que oramos y la reforma que tanto ansiamos se harían en realidad al instante. Si todos los cristianos nos pusiéramos de acuerdo para orar y santificar el nombre de Dios, cambiarían muchas cosas. El honor en la oración siempre debe ser a Dios. Debemos honrar a Dios en nuestra oración siempre. No para nuestra iglesia. ¡Qué grande ministerio nos has dado! La honra debe ser para el Señor. Todo se ha logrado por los corazones de hombres y mujeres. Está bien, pero ¿a quién le estamos dando gloria? Debemos darle gloria a Dios. A veces pareciera que nos reunimos a hacer muchas cosas y Dios, aquí estoy. No para nuestra iglesia, no para nuestras organizaciones, no para nuestra denominación. Es que tiene que salir bien el logo de nuestra iglesia. Yo he visto personas que dicen, es que el logo está muy pequeño, tiene que notarse más el logo de nosotros. Pura gloria humana. Hermano, no por poner un logo gigante van a llegar más personas a esa iglesia. No es nuestra forma de adoración. En nuestra iglesia sí que se siente a Dios, allá no. Estamos diciendo que Dios no es omnipresente, Dios está en todo lugar, donde se alaba su nombre. Sino que el honor debe ser únicamente para Dios. Y ahí dice en Ezequiel 36, 22, lo vamos a leer. Ezequiel 36, 22. Por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano. Los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. ¿Se acuerdan que ellos pecaron y Dios los llevó a la deportación? Y allá pasaron muchos años, cerca de 70 años, y ellos ¿qué es lo que hicieron? El Señor los regresó. ¿Y qué es lo que dice? Yo no los regresé porque ustedes se portaron bien allá. La Biblia dice que en Babilonia había un grupo de hombres sirviendo al Señor, 100 israelitas. ¿Dice eso? Habla solamente de Daniel y sus amigos. Nada, literalmente nada, en comparación a una nación completa. ¿Pero qué dice? Los traje de regreso por mi santo nombre. Para que nos diga a los otros pueblos, mira a ese Dios, como también Él le dijo, Moisés, ¿cierto Dios? Ese Dios que los saca para matarlos, porque Él también sabe que su santo nombre debe ser glorificado. Y que aún en el destierro, Dios los trajo de regreso. El nombre de Dios es una expresión de quién es Él, es un Dios misericordioso. ¿Y por qué Dios no nos juzga? ¿Por qué Dios no nos condena y nos mata? Por amor a su nombre. No porque seamos buenos. Nosotros poseemos la imagen de Dios. Allí donde Dios no es respetado, es inevitable que quienes poseen su imagen también sufran una pérdida de respeto. O sea, los hijos de Dios, los que buscamos a Dios, en este mundo nos faltan el respeto. En este mundo va a haber gente contraria a nuestros pensamientos y ellos lo van a hacer saber. Es cosa de que tú muestres tus valores, es cosa que muestres tú lo que crees y ¿qué es lo que va a haber? Oposición, cuestionamientos. Va a haber una fijación. Mira lo que hizo, lo que no hizo.
Hoy en día prevalece una terrible falta de respeto, falta de temor a Dios. Martín Lutero observó que aquellos que lo rodeaban hablaban de Dios con mucho desprecio. En una parte Martín Lutero dice que escuchó a hombres decir que Dios era como el aprendiz de un zapatero, o sea, realmente una estupidez. Y Martín Lutero obviamente está enojado. Si eso sucedía en los días de Lutero, ¿cuánto más lo es hoy? De que gente que se burla de Dios, con todo la máxima prioridad que Jesús estableció en la oración, es que el nombre de Dios debe ser santificado, honrado y exaltado. Independiente de que los demás digan lo que quieran decir. Nosotros nos preocuparemos de honrar a Dios. Y no que su nombre sea despreciado o menospreciado, sino que el nombre del Señor sea reverenciado. Y si usted tiene la oportunidad donde usted lo reconozcan, donde usted le den un premio o algo, es el mejor momento para glorificar a Dios. Y el Señor le va a dar sabiduría y valentía para hacerlo. Y no piense que usted va a sonar cliché, le da la gloria a Dios. No importa, tiene que darle la gloria a Dios. Y eso es lo mejor. Les invito, hermanos, a que oremos y que el Señor bendiga este estudio.